Buenos días, soy la doctora Diana Rojas, la doctora Lamas y el doctor Domínguez nos acompañan para hablar de daño óseo en paciente con VIH. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, desde la introducción de la terapia antirretroviral altamente efectiva en 1996, la sobrevida del paciente con VIH ha aumentado y ha desenmascarado las complicaciones del VIH crónico, donde la importancia de las comorbilidades relacionadas con el envejecimiento empiezan a ser relevantes. Los pacientes con VIH tienen mayor riesgo de disminución de la densidad mineral ósea y con ello fracturas por fragilidad en comparación con la población general. La OMS nos norma o nos clasifica a través del diagnóstico por DEXA. Si un paciente tiene un test score menor de 2.5, hablamos de osteoporosis, de menos de 1 a menos de 2.5, osteopenia, y considera normal si el paciente presenta más de menos 1 en el test score. Si esto se suma a una fractura por fragilidad, con un test score menor de 2.5, hablamos de osteoporosis severa. En la gráfica podemos observar dos estudios en los que se comparó población general en el estudio NAMS y en el estudio Hobbs que incluyó pacientes con VIH, donde se observa que los pacientes con VIH tienen tasas de fractura mayor. Esto nos lleva a evaluar la prevalencia del daño óseo. Siguiente diapositiva, por favor. Múltiples estudios han tratado de evaluar esta prevalencia, documentándose que el riesgo se incrementa si tenemos el factor VIH positivo hasta en tres veces por encima de la población general. En estos estudios se observó que la osteoporosis se presentaba en un 15% y la osteopenia en un 65%. Con respecto al género y edad, se incrementaba a partir de los 30 años en los hombres y 40 en las mujeres y era mayor en aquellos pacientes que tenían VIH positivo en comparación a sus homólogos que eran VIH negativos. La densidad mineral ósea se ve disminuida en 2 al 6% después de iniciado el tratamiento antirretroviral, sobre todo en el primer año. Hablaremos de los mecanismos por los cuales el VIH y sus factores asociados pueden generar daño óseo. Doctor Domínguez. Así es. Bueno, ¿de qué manera el virus y el tratamiento antirretroviral pueden generar daño óseo en estos pacientes? Bueno, normalmente existe un equilibrio entre la reabsorción de hueso y la formación de este mediante los osteoclastos y los osteoblastos respectivamente. Sin embargo, cuando hay enfermedades inmunológicas o metabólicas o infecciones, como en este caso VIH, se rompe este equilibrio y entonces hay un aumento en la diferenciación y en la actividad de los osteoclastos y una reducción de los osteoblastos con un aumento en la apoptosis de estos. Entonces hay una mayor pérdida ósea por este mecanismo. También se ha demostrado que en el caso de la GP120, que es una proteína de la envoltura del VIH, actúa sobre los osteoblastos y los osteoclastos. En el caso de los osteoblastos, se incrementa la producción de factor de necrosis tumoral alfa y esto hace que haya una mayor apoptosis de estas células y además bloquean o inhiben la actividad biológica de los osteoblastos al hacer una reducción en el depósito de calcio y una disminución de la fosfatasa alcalina. También se ha visto que actúan sobre las células progenitoras de estos osteoblastos, que son las células mesenquimales, y lo que hacen es disminuir la actividad de estas células, haciendo que produzcan menos osteoblastos. Y en el caso de los osteoclastos, pues también la GP120 actúa sobre las células progenitoras de estos osteoclastos, que son los linfocitos T y los macrófagos, y esto hace que haya un aumento en la diferenciación y en la actividad de los osteoclastos, y esto a su vez pues ocasiona una mayor reducción de la densidad mineral ósea con un incremento pues en el riesgo de fracturas en estos pacientes. Y en el caso del tratamiento antirretroviral, pues también produce daño al hueso por este mecanismo, pero también
En el caso de los análogos nucleócidos, no nucleócidos y de los inhibidores de proteasa, van a ocasionar incremento en la osteoclastogénesis, una disminución en la actividad de los osteoblastos y una reducción en la absorción de vitamina D. Y todo esto ocasionando pues, los problemas metabólicos, sobre todo en la absorción de los de fosfatos, de calcio, y una alteración en la eliminación de estos. Y todo esto pues genera el daño óseo en estos pacientes. Y a continuación la doctora Ana María Lamas pues nos hablará sobre el monitoreo y el diagnóstico del daño óseo en estos pacientes. A todos los pacientes se les debe realizar un perfil óseo al inicio de la terapia antirretroviral y cada 6 meses. Este debe de incluir la presencia de calcio, fósforo y albúmina, además de estudios radiológicos que se incluya el DEXA. En el DEXA se debe de realizar previo al inicio de la terapia antirretroviral y cada 18 meses posterior a su inicio. Además, debe ser prioritario en pacientes posmenopáusicas y en todos los mayores de 50 años. Otro estudio que se puede realizar es el calcular el índice de FRAX. El siguiente, por favor. Y en cuanto al manejo de las alteraciones óseas en los pacientes con VIH, se debe considerar tratar con bifosfonatos a todas las mujeres osteoporóticas posmenopáusicas y a todos los hombres mayores de 50 años de edad que tengan algún historial de fracturas por fragilidad. Todo esto en base a la determinación de la densidad mineral ósea como lo manejó la doctora Diana. Se deben utilizar bifosfonatos y asegurarse también una ingesta adecuada de calcio y vitamina D, además de cambiar estilos de vida que provoquen alteraciones en el hueso. En pacientes que reciban bifosfonatos, se debe de repetir la DEXA cada 2 años. Hablemos de las conclusiones, doctor Domínguez. Así es, bueno, ya para finalizar la plática, sabemos que los pacientes que viven con VIH tienen de 2 a 3 veces más riesgo de desarrollar fracturas que la población que no tiene VIH. Y la patogénesis del daño óseo se encuentra aumentada en estos pacientes. Sabemos que esta patogénesis es multifactorial, incluye factores de riesgo tradicionales y los específicos por el VIH como carga viral elevada, CD4 bajos, uso de tenofovir. Este daño óseo por el VIH y el tratamiento debe ser evaluado en los pacientes tomando en cuenta estos factores de riesgo y la medición de la densidad mineral ósea. Se debe recomendar cambios en el estilo de vida, como evitar alcohol, fumar, realizar ejercicio, así como el uso de bifosfonatos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de fracturas. Se debe realizar ajustes al tratamiento antirretroviral, sobre todo si el paciente se encuentra con tenofovir o inhibidores de proteasa, sugiriendo el cambio por un esquema que incluya a los inhibidores de integrasa. Daremos los puntos más importantes a través de las preguntas que nos realicen los estudiantes. Doctora Lamas, ¿alguna pregunta? ¿Qué porcentaje de pérdida de densidad mineral ósea causa el manejo antirretroviral, doctora Diana? Después de iniciado la terapia antirretroviral en el paciente con VIH, en el primer año se va a ver un descenso muy importante de la densidad mineral ósea. Esto puede ir del 2 al 6%. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y usted qué me puede decir de los factores de riesgo que se asocian con el aumento de la pérdida de la densidad mineral ósea en pacientes con VIH? Como comentaba el doctor en su exposición, los factores de riesgo pueden ser aquellos que se van a sumar, aquellos relacionados a la propia enfermedad, así como a la población general. Tenemos que los factores relacionados al VIH, si el paciente se encuentra en un síndrome de reconstitución inmune o un estado de SIDA, tiene mayor riesgo de presentar estas alteraciones. Si tiene CD4 menores, también va a tener un riesgo, así como el uso de terapia antirretroviral, la cual va a afectar más dependiendo del régimen utilizado. Y si el paciente presenta una coinfección,
también sería un factor de riesgo. Dentro de las confecciones que pueden afectar más son la hepatitis C y la hepatitis B. ¿Alguna otra Entonces, pregunta? sí, entonces, ¿cuál sería la probabilidad de osteoporosis en los pacientes con VIH en comparación con los pacientes que no tienen VIH? El riesgo se incrementa en 3 veces, es mayor en la población con VIH. Y tenemos un porcentaje de 65% de osteopenia y 15% de osteoporosis. Esto aumenta la 3.7 veces más riesgo de fracturas en la población con VIH que sus homólogos VIH negativo. Ok. Continuaremos con preguntas, doctora Lamas. Sí, una pregunta para el doctor Domínguez. ¿En qué pacientes se debe realizar escrutinio de riesgo de fracturas y con qué periodicidad? Bueno, principalmente en todos los pacientes que tienen VIH se les debe hacer este escrutinio, tanto al inicio, o sea, basal, a los 6 meses, sobre todo tomar aquellos que tienen factores de riesgo que ya comentó la doctora Diana. Se deben de tomar estudios radiológicos de columna lumbar, de cadera y estudios séricos, tanto de vitamina D, de hormona paratiroidea, de calcio, de fosfatos y de los marcadores de formación ósea, así como excreción urinaria de calcio y fosfatos. Todo esto con la finalidad de poder detectar de manera temprana alguna alteración en esto y poder evitar el mayor daño óseo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, doctor. Sí, entonces, ¿cuál sería el manejo de los pacientes con VIH que presentan alteraciones de su densidad mineral ósea? Bueno, inicialmente se les debe de motivar a que haya un cambio o hagan un cambio en el estilo de vida, sobre todo evitar fumar, evitar el alcohol, hacer ejercicio y también se les debe de, en el caso de que tengan tenofovir dentro de su esquema, pues ajustarlo escogiendo medicamentos que no tengan tanta repercusión ósea. Y en el caso de los pacientes con alto riesgo de fracturas, pues se debe de utilizar ya los bifosfonatos con la finalidad de mejorar esto y además una vez que estén con estas terapias se les aconseja hacer densitometrías óseas cada 2 años. Con estas preguntas y puntos importantes cerramos la sesión. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.